Leemos la buena nueva del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo el rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos, hermanos y amigos. Un saludo de paz y bien. Nuevamente el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Les invito a que meditemos el Evangelio de este día. Y es que el evangelista San Marcos nos narra el martirio de Juan el Bautista, presentándonos varios personajes. Jesús, cuya fama iba creciendo y que no dejaba indiferente a nadie, formándose cada cual una opinión sobre su persona. También estaba Herodes, que veía en él a Juan, a quien había mandado asesinar vilmente por cobardía, al no querer enfrentarse a su ilegítima esposa, con la que Juan decía que no le era lícito estar por ser la mujer de su hermano. Juan no era la luz, sino testigo, precursor de la luz. Predicaba la justicia, la conversión, la santidad, la verdad, la vuelta de los corazones y de las actitudes hacia Dios. Y también estaba Herodías. No soportaba que un pobre como Juan, harapiento,
le echase en cara su pecado, su no obrar bien. Herodes, nos dice el evangelista, a pesar de estar viviendo fuera de la ley de Dios, respetaba a Juan. Mire qué interesante, dice la palabra, respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó pues para que, dejando a un lado su aprecio por Juan, ordenara matarlo? Sí, ordenara matarlo. Todo indica que en el fondo era un hombre preso de sus bajos instintos, débil. Y los respetos humanos le pudieron, al no querer quedar mal ante sus allegados, convidados por un juramento insensato, no haber reflexionado bien ante la respuesta de que iba a dar aquella muchacha que le bailó y le gustó a él, por cierto. Prefirió quedar bien ante los hombres y ante una astuta mujer antes que respetar la vida de un ser humano bueno, fiel y leal a Dios, que todo lo ve. Entonces la pregunta es, ¿de qué le sirvió escuchar con gusto a Juan si lo traicionó de esta manera tan cobarde? Herodes no fue fiel a su conciencia, se traicionó a sí mismo por quedar bien ante los demás. Y esta le llamamos incoherencia, le persiguió toda su vida. A veces también nosotros podemos ceder ante el qué dirán y ser injustos e infieles a nuestros principios más sagrados. Hay que orar mucho para que el Señor nos conceda un corazón leal, justo y fiel, y un obrar coherente. Jesús anunciaba en otro lugar, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Ya hemos escuchado esta palabra. Entonces, esa muchacha, sí, Herodías, sí, era muy buena bailando, hasta el punto de que los comensales y el rey la elogiaron mucho. Y el rey, dice la palabra, en su entusiasmo, en un entusiasmo provocado por demasiado vino y por tanta gente invitada, le hizo una promesa. Sí, bien vanidosa, por cierto. Te daré todo lo que me pidas. Herodes utilizó las mismas palabras que Satanás usó para tentar a Jesús. Si me adoras, te daré todo el reino. Todo. Herodes, sin embargo, ni se daba cuenta que estaba usando esas mismas palabras, porque detrás de estos personajes estaba Satanás, sembrador de odio en Herodías, sembrador de vanidad en la joven, en esa muchacha que bailaba, sembrador de corrupción en el rey. Y el hombre más grande, nacido de mujer, terminó solo en una celda oscura de la cárcel por el capricho de una bailarina vanidosa, por el odio de una mujer diabólica y por la corrupción de un rey indeciso. Es un mártir que dejó que su vida disminuyese, sí, para dar espacio al Mesías esperado, a Jesús, aquel que va a darnos la vida eterna, que se entregó por amor. Los historiadores nos cuentan que Juan el Bautista comenzó su predicación en el periodo del emperador Tiberio, en el año 27 y 28 después de Cristo. Y la clara invitación que dirige a las personas que acudían a escucharlo es
preparar el camino, para acoger al Señor, para enderezar las sendas torcidas de la vida a través de un cambio radical, sí, del corazón. Pero el Bautista no se limita a predicar la penitencia, la conversión, sino que reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, tiene la profunda humildad de mostrar a Jesús como el verdadero mensajero de Dios, haciéndose a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y seguido. Como nota final, el Bautista testifica con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios. Sí, y sin darle la espalda a Jesús, cumpliendo hasta el final su misión. Un santo de la iglesia, San Beda, monje del siglo IX, en sus homilías dice: San Juan por Cristo dio su vida a pesar de que no recibió la orden de renegar de Jesucristo. Le fue ordenado solo callar la verdad y no calló la verdad, y por eso murió por Cristo, quien es la verdad. Justamente por el amor a la verdad, no reduce su compromiso y no tiene temor a dirigir palabras fuertes a aquellos que habían perdido el camino de Dios. Qué bonitas palabras de este gran santo. Reflexionemos nosotros. Imagina por un momento que tu hermano de repente se casa con la mujer de tu mejor amigo. ¿Qué harías? Supongo que se lo echarías en cara diciéndole que no puede hacer eso, que está en contra de tus principios cristianos. Además, si ella ya está casada, estará pecando de adulterio. Algo parecido le ha sucedido a San Juan Bautista. En su caso, no es su mejor amigo, sino el rey de Galilea. ¿Qué ejemplo daría a todos sus súbditos? Pues bien, Juan no sintió vergüenza al hacerle ver el mal que estaba haciendo y todas las consecuencias que tenía. Por eso, el rey lo mandó encarcelar, aunque lo escuchaba con agrado. ¿Qué cara debía tener Herodes cuando hacía esto? Preguntémonos. Le tenía miedo al pueblo y además admiraba a Juan. Parece que su vida era doble. Por un lado tenía que hacer callar a su conciencia que le reclamaba el mal hecho, pero por el otro le hacía mucho bien el escuchar al hombre de Dios. Dos caras de una misma moneda. Todo se deshizo cuando lo mandó matar por no quedar mal con todos los comensales. Y a causa del juramento que había hecho, su fama no podía decaer en esos momentos tan importantes para su vida, según él. Por eso prefirió el mal ante el bien, que le reclamaba su conciencia y todo el pueblo, la libertad del Bautista. Pero lo mandó a matar. No queramos nosotros ser dobles, como le sucedió a Herodes. Llamemos a cada cosa por su nombre y hagámosle caso a nuestra conciencia cuando nos dice que hagamos algo o evitemos el mal. Hagámosle caso a nuestra conciencia. Hagámonos propósitos este día, examinar mi estilo de vida para evaluar qué tipo de testimonio cristiano doy a los demás. Y pidámosle al Señor que nos ayude en este caminar, que su Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, nos ilumine, nos santifique para poder hacer siempre y únicamente su voluntad. Que así sea. Bendiciones. Leemos la buena nueva del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6,
versículo 14.